El Señor Jesucristo les bendiga en esta tarde a todos los hermanos y los amigos que nos siguen a través de este maravilloso canal Devocional Celestial. Bueno, queremos de antemano agradecerle por el apoyo que nos han brindado. Gracias por ver nuestros videos, gracias por compartir este maravilloso contenido que el Señor nos permite crear para que pueda a través de estos medios tecnológicos la gente conocer de ese Dios grande, de ese Dios bueno, de ese Dios maravilloso. En esta tarde tenemos el gusto de tener a nuestro hermano Carlos León. Para este video pues vamos a hacer un recuento de lo que ha sido la vida del hermano Carlos. Quiero leer un texto antes de iniciar y está en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 14, el verso 12, que dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores. Qué hermoso texto. La verdad es que este texto es maravilloso porque el Señor nos habla que si nosotros creemos, podemos hacer cosas grandes y extraordinarias. Y cuando Él dice cosas mayores harán, no se refiere a que nosotros tenemos más poder que Dios para hacer cosas. Es que nosotros, a través de los medios tecnológicos, a través de la tecnología que hoy en día tenemos, podemos expandir este evangelio, podemos expandir ese conocimiento que Dios nos ha permitido tener a través de las redes sociales para que muchas personas puedan conocer esta obra. Amén. Entonces, queremos en esta tarde hablar sobre lo que Dios hace a través del hombre. Porque bien como lo dice la Escritura, que para el que cree en mí, cosas mayores hará. Y en esta tarde tenemos a nuestro hermano Carlos. Es un evangelista, digo yo, o sea, es un hombre entregado a las almas, un hombre que ama las almas. Es un líder nato, un líder que enseña, un líder que capacita. Es una persona verdaderamente de bendición en mi vida, porque tuve la oportunidad de ser adoctrinado por el hermano Carlos cuando entregué mi vida al Señor, cuando andaba sin ningún rumbo, sin ningún sentido, y el Señor se me atravesó en el camino. Gracias a Dios porque puso a mi hermano Carlos, a su familia, y ha sido de tremenda bendición. Es un hombre de ejemplo, un hombre que uno puede decir verdaderamente es un ejemplo a seguir, es digno de imitar. Aunque nosotros sabemos que la honra y la gloria es para el Señor, Él es el único merecedor de toda honra, de toda gloria. Pero en esta tarde queremos hacer un reconocimiento a ese arduo trabajo. Queremos también que este video sirva de motivación para el que está perseverando en el Señor, el que quiere servirle al Señor. Y también para todos aquellos que quizás no han conocido al Señor, pero que a través de este testimonio, que a través del testimonio de nuestro hermano Carlos, pueda ser de bendición para usted, mi estimado amigo, mi hermano. Porque verdaderamente cuando ustedes lo escuchen, van a poder entender lo grande de Dios cuando el hombre se pone en las manos de Él. Hermano Carlos, bienvenido en esta hora. Bueno, de antemano quiero agradecerle por haber sacado el tiempo para estar con nosotros, y queremos pues iniciar que usted nos cuente un poco de su vida antes de conocer al Señor. ¿Quién era Carlos León antes de ser ese líder, ese evangelista? Gloria al Señor Jesús. Dios les bendiga a todos los suscritos y a los que nos ven por Devocional Celestial. Lo primero que tengo que decir es que toda la gloria es para mi Señor Jesús. Aquí simplemente nosotros somos instrumentos en manos de Dios. La vida de Carlos León fue una vida antes de Cristo bastante difícil, bastante dura. Me tocó levantarme o forjarme yo solito prácticamente, viendo cómo mi mamá nos levantaba a pesar de los golpes que le daba la vida. Una madre que nunca fue a un colegio, a una escuela, pero que con su ejemplo nos enseñó el valor de la vida. Una mujer que
a pesar de que nunca tuvo un conocimiento estudiantil, siempre nos enseñó que había que levantar hombres y mujeres que le sirvieran a la sociedad. A los 6 años prácticamente ya había empezado a trabajar, estaba vendiendo por ahí en las calles, en las canchas. Aprendí a conocer muy rápido lo que era el comercio, me forjé en ese medio, conseguí un trabajo a los 8 años y allí duré 10 años por la gracia del Señor, donde aprendí a conocer muchas cosas, pero sobre todo alcancé a conocer lo que es el alcohol. Ya a los 8 o 9 años ya sabía que era emborracharme, ya sabía que era un cigarrillo, ya sabía que era el mundo. Y eso para mí, pues, pensé que era la vida, pero hay algo muy lindo, que a pesar de que yo era niño, a pesar de que el mundo quería como atraparme, Dios siempre quiso tratar con mi vida, porque aún desde niño el Evangelio tocó mi corazón. Amén, gloria a Dios. Bueno, vemos que no era una vida fácil la que vivía nuestro hermano Carlos antes de conocer al Señor. Y así como la vida del hermano Carlos, así como él nos cuenta, también es la historia de muchos que nos ven. Quizás antes de conocer al Señor, o quizás algunos aún están viviendo esa vida, una vida que quizás no les depara el mejor de los futuros. Pero cuando nosotros permitimos que el Señor entre a nuestra vida, cuando el Señor entra a ser parte de nuestro camino, cuando Él nos traza el camino, se pueden hacer cosas grandes, cosas extraordinarias, porque ese es el Dios que nosotros tenemos, el Dios de lo extraordinario, el Dios que hace cosas imposibles. Quizás en la vida del hermano Carlos no se planteaba en esa época ser lo que es hoy en día. No, por mi mente nunca pasó. Es más, yo decía, ¿no?, que el Evangelio no era para mí. Aunque repito, había una señora, me recuerdo muy bien su nombre, ella ya falleció, la señora Hilda y su esposo. Ellos siempre me invitaban y yo me acuerdo que nos llevaban en un camión viejito y allí echaba 40, 50 muchachos de ese entonces a ir a la iglesia. Allí empezamos a escuchar la palabra. Dios ya estaba trabajando conmigo, no entendía, pero sabía que había un propósito de Dios, porque a pesar de que yo vi a muchos de mis compañeros caer por malas equivocaciones, encontrar la muerte, Dios tenía su mirada puesta en mí. Yo quiero decirle algo, que la Biblia dice que los propósitos de Dios son propósitos de paz, de bendición, y yo me considero que el propósito de Dios era que yo pasara por ese lugar para aprender a amar la obra de Dios. Amén. Pues créame, hermano Carlos, que yo comparto también ese punto de vista. Yo digo que muchas veces nosotros pasamos circunstancias, vivimos circunstancias y uno a veces no entiende, pero cuando ya uno conoce al Señor, uno entiende que era un propósito de Dios, que nosotros quizás no sabíamos, en el momento no entendíamos, pero hoy en día que uno tiene una visión diferente de la vida, puede uno entender que Dios estaba haciendo algo con nosotros. Amén. Desde mucho antes, ¿verdad? Amén. Bueno, y también entonces, hermano, cuéntenos un poquito más sobre su conversión, cómo fue ese proceso, qué le enamoró a usted del Señor, porque para nosotros seguir al Señor es eso, enamorarnos de Él, ¿verdad? Amén. Bueno, esa es la parte que más me gusta. La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De eso sí me gusta hablar. A mí casi la vida antigua no me gusta comentarla, porque son vidas manchadas por tanta maldad, por tantas cosas feas, pero sabe que el que está en Cristo nueva criatura es. Y yo quiero agradecerle de antemano al Señor Jesucristo haber cruzado a una amiga en mi camino, una muchacha de tan solo 15 años, 14 años, que llegó a trabajar allá donde estábamos laborando. Ella llegó allá como la recepcionista, como la muchacha del aseo de la oficina, pero que se fue encaminando en ese trabajo de la publicidad. Sin saberlo, los padres de aquella joven eran cristianos, y a pesar de que yo estaba allí consumiéndome en el alcohol y en muchas cosas, Dios
colocó a la familia, o más que todo al papá y a la mamá de esta muchacha, para que orara no solamente por ella, sino también por mí. Un día cualquiera había una convención, me acuerdo tanto que era una convención que había en el Playón, y ellos me invitaron. Yo, pueblo de cuento, yo nunca me he rehusado a las cosas de Dios, y ellos me invitaron y yo acepté. Lo que pasa es que yo no me imaginaba en medio de tanta multitud, yo no me imaginaba estar allí, pero acepté. Y para mí eso empezó a marcar mi vida. Empecé a entender de que Dios tenía la mirada puesta en mí. Cuando me acuerdo unas palabras de un predicador que dijo, aquí hay alguien que se siente insignificante, pero que Dios tiene un propósito con esa persona. Esas palabras las tomé para mí. No bajé a la plataforma, pero me quedé ahí. Y ya Dios empezó a hacerme pensar de otra manera. Aunque dejé un tiempo largo sin asistir a ninguna iglesia, sin hablar de la palabra de Dios, seguí en el propósito de seguir tomando bebidas embriagantes, pero ya los ojos del Señor estaban sobre mi vida. Amén, gloria al Señor. Bueno, qué hermoso, ¿verdad? Ver la obra que Dios hace en el hombre, ver cómo Dios transforma, cómo Dios cambia automáticamente, le da un giro de 180 grados a la vida del hombre cuando el hombre oye ese maravilloso mensaje que es el Evangelio, esa buena noticia, porque eso es lo que quiere decir Evangelio, una buena noticia. Quizás el hermano Carlos, aunque no se rehusaba a las cosas de Dios, pero su vida no iba a tener un buen final. Quizás si nosotros nos ponemos a hacer un recuento viendo cómo está la sociedad, cómo está el mundo hoy, quizás si uno hubiera seguido en esa vida de alcohol, de trasnocho, quizás a estas alturas estuviera uno enfermo o quizás ya no estuviera. Pero qué hermoso es el Señor, que aunque nosotros no lo estamos buscando, pero Él sí está con sus ojos puestos sobre cada uno de nosotros. Y cuando nosotros decidimos entregarle nuestra vida a Él, Él hace cosas extraordinarias. Quiero compartirles un texto de la palabra del Señor que está en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 y 9. Y dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Gloria al Señor. Qué hermoso texto nos regala el Señor en esta tarde, porque nosotros no fuimos llamados con llamamiento santo. Creo que aquí podemos ver lo que sucedió en la vida del hermano Carlos. Cuando el Señor lo llamó, tenía ya un propósito trazado para él. Y el primer propósito del Señor era salvarlo. Y después de salvarlo, darle dones, para que así pudiera el hermano Carlos, a través de sus dones, poder impactar la vida de muchas personas. Entonces, en esta hora vamos a preguntarle al hermano Carlos que nos cuente cómo ha sido su vida, cómo ha sido ese proceso después de conocer al Señor, después de su conversión, las cosas que el Señor le ha permitido hacer, porque eso es lo maravilloso del Dios que tenemos, que es un Dios que nos salva, un Dios que nos restaura y un Dios que nos permite experimentar cosas grandes y extraordinarias que Él hace a través de nuestra vida. Así que, hermano Carlos, compártanos quizás las cosas que el Señor le ha permitido ver y hacer a través de los años que el Señor le ha permitido estar en el Evangelio. Bueno, primero quiero contarles que un día cualquiera me invitaron a una reunión, no de la iglesia donde la cual asisto, sino a otra denominación, y ese día a mí me gustó, a mí me impactó bastante. Y yo le dije a los que ministraban en ese momento, yo les dije, yo puedo hacer lo mismo que hacen ustedes si ustedes me dan la oportunidad. Y eso es lo que yo siempre me he preguntado, ¿por qué una persona que era inconversa, que apenas tenía dos reuniones, ya podía estar dirigiendo un culto allá con ellos, una célula, y a los 20 días ya podía estar dando un sermón? Entonces es donde yo entiendo el propósito de Dios con mi vida. Ahí es donde entiendo que Dios tenía un llamamiento para Carlos León. La Biblia dice que de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios.
sabe que nosotros somos imperfectos en manos de un Dios perfecto y que nuestra vida es usada por ese maravilloso Dios. Después de un tiempo, mi suegra va a visitarnos, mi suegra me hace una charla casi de 6 horas y me regaló unos textos bíblicos. Pasado los días, algo en mi corazón ardía diferente y iba para la reunión donde yo me congregaba y de repente escucho, porque si hay alguien que pueda estar seguro de que Dios habla soy yo, porque yo le escuché la voz audible al Señor cuando me dijo, párate acá. Y yo entré como en un stand-by y empecé a escuchar la voz y a seguir lo que la voz me decía. Cuando yo abro mis ojos a la realidad, digo, esta es la iglesia donde existe mi suegra. Y allá me senté. Y me acuerdo tanto, nunca se me olvidará que había un misionero visitando allá en aquel lugar. Y empezó a hablar, y empezó a decir, y yo me acordé de todo lo que mi suegra había notado en la hojita. Yo la saqué y la comparé. Y era tal como mi suegra lo había dicho. Entonces, uno en su inmadurez, pues uno piensa que es que se ponen de acuerdo y no es así. Es el propósito grande de Dios con el hombre. Entonces yo quise retar a Dios, que es un error. Nosotros somos humanos, Él es todopoderoso. Amén. Sin embargo, yo le dije, Señor, si eso que dijo mi suegra, si eso que está diciendo este hombre es verdad, yo quiero venir el próximo domingo. Voy a venir, Señor. Y si es la verdad, y quiero que me hable así como habló el hombre hoy, y como me habló mi suegra, yo entrego mi vida aquí. Llegué muy temprano, 9 de la mañana, el culto empezaba a las 10, y me senté en la primera banca esperando que Dios hablara. No había terminado el sermón, cuando yo estaba de rodillas, diciéndole, Señor, aquí estoy, y aquí me quedo. Son 23 años caminando de la mano con el Señor, años de victoria, porque son malas victorias que hemos tenido. Algo que ha impactado mi vida es que hubo otra convención, donde un hermano oró por un paralítico y él se levantó. Después, en el culto de la tarde, dijo otro hermano que ya falleció, dijo, yo oré por un hombre que tenía 8 días de muerto, que estaba en el anfiteatro, y yo invoqué el nombre de Jesús, porque hay que creerle a este Dios vivo. Y cuando usted le cree al Señor Jesús, milagros tienen que suceder, y usted es un instrumento en las manos de Dios. Y yo le creí con todo a mi Señor, y yo le dije, Señor, si el hermano fue capaz, Señor, si el hermano oró y usted lo usó para levantar en ese momento un muerto, Señor, yo también quiero tener esa experiencia. Señor, yo también quiero que no me lo cuente, sino que yo tenga mi propia experiencia. Bueno, fueron pasando los tiempos. Cuando nació mi segunda hija, mi hija tenía 6 meses de nacida, y mi hija se enferma, cae una enfermedad que los médicos no supieron que tenía. Si usted la dejaba boca arriba, todo el día ella permanecía boca arriba, boca abajo, como usted la dejara, no lloraba, no pedía el tetero, pero se iba poniendo cada vez más y más moradita, hasta que llegó el momento en que uno no es cualquiera, ella fallece. Estábamos en un culto al aire libre, mi esposa la había dejado allí en casa, todavía no era servidor, simplemente era asistente. No había recibido el Espíritu Santo hablando nuevas lenguas. Cuando mi vecina salió corriendo a gritar que habíamos dejado morir la hija, nosotros fuimos, miramos, la niña estaba moradita. Entonces lo primero que se me ocurre es, voy a llamar a mi pastor, y llamé a mi pastor y no, que mi viejo, qué pena, estoy en Aguachica, estoy en una diligencia. Llama a un diácono a la iglesia. Fui a llamar al diácono, estaba enfermo, a la mamá del diácono más cercano estaba enfermo. Cuando volví a escuchar la voz de Dios, ¿quieres ver un muerto resucitar? Gloria a Dios, gloria a Dios. Y en ese instante me acordé de las palabras que yo le había dicho a mi Señor. Le dije a mi cuñada, alza la niña. Mi cuñada, me acuerdo tanto que se arrolló, levantó a la niña, la puso en sus manos y la alzó. Invocamos un nombre glorioso, un nombre santo, un nombre, mi amigo, que cuando lo invocamos de veras, algo maravilloso sucede. Invocamos el nombre de mi Señor Jesús sobre la vida de mi hija, y no teníamos 2 minutos de estar orando cuando la niña volvió a dar vida. Eso morado que tenía ese cuerpo y ese frío que tenía, ahora estaba en un color rosadito, y ese frío se le quitó. Toda la gloria y toda la honra es para mi Jesús. Si hay alguien que cree que Jesús es poderoso, soy yo. Gloria al Señor, qué maravilloso testimonio. Aquí se cumple lo que dice el texto, que cosas mayores haremos, porque ¿quiénes somos nosotros o quiénes éramos para
tener para el Señor vernos con ojos de amor, con ojos de misericordia, salvarnos y permitirnos experimentar cosas tan maravillosas. Amén. Yo creo que si siguiéramos acá sentados, no terminaríamos en esta tarde de que usted nos contara las cosas que el Señor le ha permitido vivir a lo largo en su trayectoria como evangelista. Y quiero invitarlos a que nos sigan. Esto es parte de una entrevista, de un testimonio de vida de un siervo de Dios, de un hombre que se ha parado en la brecha, de un hombre que ha decidido creer, de un hombre que ha decidido moverse con fe. Entonces quiero invitarlos para que nos sigan, porque este testimonio no termina aquí, esta entrevista no termina aquí, porque hay muchas cosas más para contar de la grandeza de Dios, porque eso no lo hacemos para darle honra a los hombres, sino para que todos puedan entender, para que todos puedan comprender la grandeza del Dios que nosotros tenemos. Amén. La grandeza de ese Dios maravilloso que un día no lo estábamos buscando, pero Él puso sus ojos en nosotros. Y quizás, como comentaba el hermano Carlos, que él iba rumbo hacia otro lugar y escuchó la voz de Dios decirle: detente aquí. Porque nosotros no lo buscábamos, pero Él nos encontró un día. Y ese día ha sido el mejor de nuestra vida, el día que decidimos seguir a este Dios grande y maravilloso. Entonces, mi estimado hermano, mi estimado amigo, queremos dejar abierto este diálogo, que usted pueda escribirnos, que usted pueda preguntarnos, quizás si usted ha tenido experiencias con el Señor, si quizás usted ha podido ver cosas que Dios ha hecho. Compártanos, escríbanos cualquier inquietud que usted tenga, cualquier cosa que usted quizás no entienda, nos puede escribir en nuestros comentarios. Nosotros estaremos prestos para leer y darle respuesta a lo que usted nos pregunte. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Dios les bendiga.